vamos a la historia, eso también es algo muy interesante, es un tema que a mí siempre me ha causado mucho, mucho interés, de que hay cosas que nos cuentan la historia, Sí. pero hay cosas que cuentan la historia de una manera distinta, como la organización de los continentes, los mapas en esos años, es muy, muy diferente a los mapas que nosotros vemos en estos tiempos. Entonces, yo siento que hubo una parte donde sí, ahí dio fin, pero siguió escuchándose todo eso entre Sí, las personas. y, y no queremos como decir apostasía, ni, No, ni nada así muy, muy acá, puro remoto. pero la verdad es que sí es algo muy interesante. Ahorita No, sí. que estaban hablando de esa pintura, la vi y yo serví en Puebla, en Tlaxcala, y Tlaxcala dicen que es la cuna de la nación. Entonces, Así. No existe, pero vamos a decir que sí. la cuna de la nación. Y ahí, yo serví en un pueblo, San José Atoyatenco. En ese pueblo las personas tenían muñequitos de piedra que se encontraban en la montaña. Arriba, vivíamos ahí, arriba en la montaña había pirámides. Y luego cerquita de ahí había un lugar que se llama Cacaxtla. De hecho, ¿saben qué? No me acuerdo cómo se llama ese lugar que estaba arriba, pero arriba de mi pueblo, San José Atoyatenco, había pirámides y había un tipo de pilas bautismales. Abajo de las pirámides. Eran como de obsidiana, creo que eran las pilas. Era así como un círculo todo gacho. Y, y estaba así hundido y luego subías a la pirámide. Yo no decía ahí que eran pilas bautismales, pero yo lo vi y dije, era una pila bautismal. Y luego en Cacaxtla era como una pirámide que se fue haciendo a pedazos y había otras pirámides alrededor. Y hay una pintura que había unas personas blancas y unas morenas peleando. Entonces yo cuando vi eso fue como que, ¿qué onda? Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, sí, hay muchas maneras que nos podemos enterar de la veracidad del libro de Mormón, pero yo creo que la más importante es a través de la respuesta de Dios, porque esto es un poco ambiguo, o sea, como no, como Sí. son cosas a la Lo mitad que o despintados, así. creemos. Ujú. Sí, son perspectivas. Sí, Son 100%. perspectivas, pero el libro de Mormón tiene una intención y un Ujú. propósito muy distinto a las perspectivas de humanos de menos de 30 años. Oigan, y ustedes, esto, la verdad se ha convertido casi en un podcast de historia. Sí, Muy bueno. No sé si ustedes recuerdan la imagen muy famosa del momento de la restauración en la traducción del libro de Mormón, cómo es que tenían las planchas abiertas y la parte sellada era mucho más grande, era más o menos como así, o sea que la parte sellada era la más grande y la parte pues traducida era la más pequeña. Ujú. ¿Ustedes creen que la parte más, porque la parte más grande según yo era la que seguía, ¿sí, no? O sea, en la imagen Sí, es la que porque, seguía, sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Ustedes creen que seguía porque era el orden cronológico? O sea, porque terminó en Moroni, José Smith, y luego de Moroni lo que seguía era en orden cronológico después de Moroni, o ustedes qué piensan. Porque en realidad hay mucho, mucho, Sí, mucho que no se tradujo sí. y iba después de lo que se tradujo. Entonces, Esa pregunta está. entonces era porque se tradujo, en realidad se tradujo en orden cronológico, o sea, como que le iba dando vueltas Sí. como un libro normal, llegó a Moroni y como que le quiso dar vuelta al otro y ya no pudo, Sí, pero ¿era sí, cronológico es o por no? convenio, era por el compendio, perdón. El compendio así como el resumen de todo. Entonces hay que recordar que todo ese resumen estaba guiado por inspiración de ángeles. O sea, los ángeles le decían, no, eso sí, eso no. ¿De Entonces, Moroni o José Smith? del todo el compendio, en el momento O de sea, que, sí, de Moroni. Moroni, sí. Entonces, yo siento, yo siento que sí hay partes que no se incluyeron en ese compendio. Pero que fueron, entonces, ¿antes o después de Moroni? Antes, antes. Porque después yo siento que no había mucho que se añadiera a toda esa historia. Porque como tal no, el libro de Mormón está relacionado con las personas que recibían la
encomienda. Era así como de tú vas a recibir los escritos y no nada más recibían los escritos. Era tú vas a recibir el Urim, el Tumim, Sí. la brújula, la liaona, la espada de Labán y los escritos. O sea, no era recibir nada más los puros escritos. Entonces yo siento que hubo muchos hechos que no se incluyeron en ese compendio, que fueron durante la historia, como por ejemplo, una de las cosas que siento que no está tan completa es lo que el ministerio de Jesucristo. Porque llegó un punto donde... Aquí. Sí, sí. ¿Aquí o...? Sí, aquí. Okay. Porque llegó un punto donde no estaban escribiendo. Ajá. No estaban escribiendo lo que él les estaba diciendo, entonces él les dijo, ¿qué onda? Pónganse a escribir y agréguenlo a las planchas. Pero hubo cosas que dicen que no se podían incluir Sí. en ese compendio. O sea, sí se escribió, pero no en ese compendio. Y no sé si Hugo va a decir algo. Si sí, me espero. Y si no, no. Ok. Sí, nada más rápido. La neta, esa pregunta, Charlie, estuvo bien loca. Nunca había puesto a pensar en eso. Pero se me vino a la mente. Cuando, después de que muere, es Morón y luego se la pasa a su hermano Jacob. Y luego de ahí ya ve que son libros muy cortitos, como Sí, Ovni sí. y Harom y todo eso. Uno de ellos dice: no me siento necesario añadir nada más por todo lo que han escrito sobre el plan de salvación. Ujú. Y Nefi en ningún momento, bueno, no es que yo recuerde, en ningún momento le llama plan de salvación a lo que él escribe. O sea, sí explica acerca de él, pero no sé si como tal diga plan de salvación. No recuerdo. Creo que sí, ¿Sí? en segundo de enero. Pero Ok. vamos a decir que no. Pero investiguenlo, oren. Ujú. Ok, sí. Pero, bueno, el chiste es que en segunda de Nefi no se habla tanto del plan de salvación, porque del mundo de los espíritus, de la resurrección, de cosas así, se habla hasta alma. Entonces, ciertamente, hay muchas cosas que había leído Jarón o Omni, o no me acuerdo quién era exactamente, acerca del plan de salvación, que dice, o sea, la neta ya escribieron todo, ¿para qué escribo más? Y lo que nosotros leemos ahorita sí habla sobre el plan de salvación, pero Son cosas muy objetivas. ajá, muy, muy, muy básicas, ¿me entiendes? Sí, Entonces, sí. pero, a ver, sí, Y- ¿dónde sí. exactamente dice? Segundo Nefi 9 es donde habla más o menos del propósito de la Y caída. ve buscando más en lo que yo me... Quiero ver exactamente quién lo dijo. Tengo, sí. En lo que lo mencionas, voy a buscar algo sobre Ether y luego voy a hacer mi pregunta. Ah, sí, miren, es en Harom exactamente. ¿Acaso no han revelado ellos el plan de salvación? Os digo que sí, y esto me basta. Entonces, eso es después de nos, literal, o sea, esto. Y para ahí, Harom dice, ellos ya han hablado suficiente del plan de Sí. salvación. Entonces, pues la verdad, no, es 10 menos, mira, porque agarré también chorro de cosillas ahí. Es esto, literal. Entonces, Un poquito. entonces, hay muchas cosas que estaban ahí, que aparte de las 116 páginas que se perdió el libro de leí, que creo que iba antes, Ujú. pero sí debe de haber ahí. Y tal vez hay cosas que Mormón puso después, cosas como tú dices, especiales, cosas Sí. que no eran, incluso ya ven que el Alma le dice a uno de ellos que no, o sea, que hable sobre las combinaciones secretas y todo eso, pero que no se las muestre al pueblo, o sea, que las oculte, Sí. porque si lo conocían iba a ser así. Entonces yo siento que esa parte sellada eran cosas como Sí. la carne, como dice Charlie, ¿no? Sí. La carne. Por eso te digo, o sea, esas cosas estaban muy relacionadas con lo que Dios quería que supiéramos Sí. y con cosas que de plano Él Puntuales. decía, no, eso lo dejamos para después. Porque Jesucristo, cuando Él estuvo haciendo su ministerio, dijo que iba a haber un momento donde todos iban a traer sus libros y todos iban a juntar todo lo que se estaba escribiendo. Entonces, para mí siento que hay algunas cosas que no, que yo siento también que hay cosas que se escribieron y fue como el después. Porque si ustedes ¿De recuerdan, Moroni? ¿O de sí, quién?
cosas que iban a pasar después de Moroni, pero que se escribieron antes de él. Como por ejemplo, la administración de ángeles que recibió Nefi. Él recibió la instrucción de todo lo que iba a pasar. Sí. De todo lo que iba a pasar hasta la segunda venida de Jesucristo. Ujú. Y dijo que hasta después. Entonces, no sé si se acuerdan que él, de hecho, acabas de leer unas escrituras que escribió Nefi de la conquista, de José Smith. También hay unas escrituras que hablan de José Smith, de que él iba a ser descendiente de José, vendido en Egipto. Sí. Incluso habla de algunas escrituras de Isaías. Entonces, Ujú. hay un montón de cosas que siento que están relacionadas con eso. Entonces, si él recibió esa administración de ángeles, yo siento que le enseñaron que iba a pasar aún después de Moroni, porque dice, yo no puedo escribir tanto de eso, pero lo que sí puedo decir es que los lamanitas son los que van a quedar vivos. Y los nefitas iban a ser como que totalmente destruidos. ¿Qué pretendes, Charlie? ¿Qué pretendes? Solo voy a leer la escritura de la carne, Doctrina y Convenios 19, para que tengan contexto de lo que voy a decir a continuación. Doctrina y Convenios 19, 23, 22. Dice, porque por ahora no pueden tolerar carne, sino que deben recibir leche. Por tanto, no deben saber estas cosas, no sea que perezcan. Me viene a la mente, sabemos que Dios no miente. Sin embargo, por lo mismo de esta escritura, a veces omite ciertas cosas, más que nada por nuestro propio bienestar. ¿Ustedes consideran descabellado que cosas de las partes ocultas, que yo creo que sí, muchas de ellas o fueron después escritas por Moroni o por otros profetas y que simplemente todavía no estaban listos, se pusieron en esa parte? Pero ¿ustedes creen que también de todo eso, porque era más de lo que está traducido, mucho más, ustedes considerarían descabellado que algo sí fue después, pero no se nos dice porque no estamos listos para escuchar eso? O sea, la neta, eso sería como, para mí sí sería muy, 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 muy descabellado, porque sería como ir en contra de lo que predicamos, literal. Decir pues que Moroni enterró las planchas, literal. Pero Moroni mismo se les apareció a José Smith y le dijo dónde estaban, porque eso no pudo pasar antes de José Smith. Sí, o sea, porque, sí. O sea, en un sentido lógico, imaginémonos la escena. Okay. Mataron a Mormón. Moroni dice, ya mataron a mi papá. Ok. Sus cartitas no sí. me motivan. Dice, ¿qué me queda hacer? Sí. Ok. Necesito hacer 3 aros de oro. Va a empezar. Necesito hacer 3 aros de oro, necesito hacer más planchas de oro, necesito armarlo todo, ponerlo todo bien, necesito llevarme un lápiz para poder escribir en las planchas de oro. Dejé unas 25 planchas de oro sin nada para que en lo que salga yo ahí lo escriba y luego todo lo demás ahí está sellado, pero lo puse ya en orden. Y me pongo, o sea, en un escenario real, o sea, imaginémonos. Okay. Dicen, no sé cuándo va a llegar las lamanitas, pero están muy cerquita. Digo, o sea, imaginándome, poniendo en marcha mi gran imaginación, o sea, no se me haría descabellado que Moroni solo hizo su libro, o sea, hizo el libro de Mormón, puso sus 3 sellitos, sus 3 aros, sabemos que pues fueron por aros de oro, pero que alguien después, pues, el oro no se acabó, pudo hacer nuevamente más planchas, más aros, recibir el Urim y Tumim y todo, saber dónde estaban, pero porque era guiado por Dios, escribir quién sabe qué cosas, y que eso también fuera parte de lo escondido, y que nuevamente lo regresara a donde estuvo en su momento. Porque bueno, al final del día Dios puede hacer lo que le dé la gana, porque es Dios. Porque Él es Dios. Entonces, o sea, en mi imaginación digo, es realmente descabellado
que Dios hubiera nuevamente puesto a alguien, escribió algo y nuevamente lo selló, y eso es lo que no tenemos. Pues, o sea, de que pudo haber pasado, ¿verdad? De que pudo haber pasado, sí, pero yo creo que no hubiera habido indicios, ¿no? Porque ya ven, por ejemplo, que en el libro de Mormón se habla de profetas, que Zacarías, que profetas así que no vienen en la Biblia, o sea, que sabemos que se perdieron. Ajá, apócrifos. Cenocas. Zacarías sí está en la Biblia, ¿no? No, ¿verdad? No. Pero sí se habla ahí, ¿verdad? Sí, muchos, pues, La Perla de Gran Precio son libros apócrifos. Ujú. Entonces, ¿Cómo? o sea, La Perla de Gran Precio eran, lo Los que tengo papiros. entendido es que eran papiros, o sea, eran papiros de libros apócrifos, o sea, complementando lo de la Biblia, pero que al final como que no terminó en el ejemplar Pero el de principal. Abraham se lo llevaron, ¿no? El de Abraham. O El sea, de Moisés no sé cómo fue, pero... No sé a qué se refieren con apócrifo. ¿Apócrifo era necesariamente un profeta o puede ser cualquier persona que escribía desde otra perspectiva? Apócrifo, lo que lo ¿cómo es? ¿Catalogaron? Catalogaron. ¿Catalogan? Catalogarizaron. Ah, ¿sí esa palabra existe? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Sí, sí existe. Y si no, los Lo entendieron. catalogaron, Lo sí. entendieron aún. Sí. Esa palabra. Es... Y quien hizo esa categorización fue la Iglesia Católica. No. ¿El libro apócrifo? Bueno, es que la Iglesia Católica tiene 70 y más libros que la Biblia que las otras personas utilizaron. No sé en qué momento una institución fue que, por ejemplo, Sabiduría y Macabeos y todo eso lo llamaron libros apócrifos porque carecían de inspiración divina. ¿Cuál fue la medida que utilizaron? No sé. La Pero- Asociación de Biblias es la que... Pero en la iglesia formula también eso. se maneja ese término, ¿no? Apócrifos, sí, Sí, sí. que pero son esos libros que dicen que carecen de inspiración divina, pero en la guía por el estudio de las escrituras dice que si se estudian esos libros con inspiración, Ajá. uno puede obtener conocimiento. Yo tengo dos de esos Sí. libros, uno de Adán y uno de Enoch. Ándale. Entonces, pero hay muchos libros también. O sea, la verdad ahí es algo, es como entrar ahí a esos terrenos peligrosos, yo siento, la neta, que es así como... Pero, Porque, por ejemplo, ves ahí- ¿mencionarlos, leerlos, estudiarlos o qué es lo peligroso? Sí, porque hay muchas veces, por ejemplo, hay librerías que venden esos libros apócrifos, pero ni siquiera sabemos si sí son Y ya los te libros plancharon, apócrifos. mi bro. Los li- Porque te digan, tengo dos y me encantan. Yo con esos preparo mis discursos los domingos. Varias veces te he enseñado de eso. Ni cuenta te diste. Varias veces has llorado por esos libros que sientes el espíritu. Pero, o sea, la neta, yo siento que ahí es como. O sea, es como cuando uno compra una refacción en China, no sabes si sí le va a quedar, si no le va a quedar, cuánto va a durar, si realmente sí. O sea, yo siento que es ahí entrar en un terreno muy peligroso. Yo los que, o sea, si a usted me dicen, ¿tú qué libros apócrifos leerías? Yo leería la Biblia católica, los libros que no están en las Biblias que todos los demás tenemos. Eso es lo que yo leería. Porque luego algunos hablan de Lilith y que así, que allá. No, eso está muy... Entonces- Eso puede ser para otro podcast muy interesante. Entonces yo siento que ya, o sea, cuando intentamos, Pablo lo dijo, cuando intentamos comprender todas las cosas, nuestra sabiduría se vuelve locura. Sí. Entonces, si no viene por el Espíritu de Dios, entonces, si yo, al menos en mi opinión personal, yo leería nada más esos, creo que son como 10 libros más, que entre esos me recuerdo mucho Sabiduría, Macabeos, y los llegué a leer alguna vez, y la neta dicen cosas, o sea, muy obvias. Entonces, yo ahí, cada quien pues dice, no, ¿sabes qué? A mí me gusta meterme hasta... ¿Mi teléfono? Hasta allá atrásito. Sí, la pregunta era, yo me quedé con un comentario pendiente de si se agregaron cosas después de que se enterraron esos escritos. Sí. Yo la neta creo que no, ¿eh? Yo la neta creo que no. ¿Crees? Sí, o sea, no he preguntado, no puedo decir, tengo un testimonio de que no, pero todo me indica a que no. O sea, todo
me hace sentir que no. Porque si hubiera mencionado el libro Mormón, José Smith hubiera mencionado la visita de... O tal vez hubiera habido ahí algo más que hablara de que había más, siento Pero yo. ¿y si esa es la carne? Sí, y Eso también, es una muy buena suposición. pero la neta, Pero y la vuelvo, neta y vuelvo a no. lo mismo, de que cuando empezamos a meternos en esas cosas, empieza No, algo. o sea, es algo muy bueno. Es algo muy bueno imaginarse. Es que a mí la neta eso me da miedo porque yo hubo un ¿Por momento qué miedo, güey? porque yo hubo un momento en el que empecé a buscar cosas así y la neta se siente raro. Sí, claro. Sí, Se siente mira, yo raro. creo que necesariamente, y es algo que me pasaba también con compañeros en la misión y con investigadores de ese tipo de temas, y que yo digo, yo siento que no necesariamente son falsos, o sea, ese tipo de cosas que a veces decimos, wow, está, pero Sí. está potente, pensaríamos de entrada que o es falso, o no es de Dios, o pues, no tiene nada de sentido y no lo quiero. Yo creo que muchas de esas cosas no necesariamente sean que sean falsas, muchas son verdaderas, pero pues no son esenciales para nuestra fe. Pero eso no les quita que muchas de ellas sí sean verdaderas, solo que son fuertes. Es como el libro, nosotros en la misión teníamos un libro prohibido que era el... Uno era el don divino del perdón, ¿sí, no? El que no es el de Elder, es Elder Holland, ¿no? El que todos conocemos. Ese es uno antes. Spencer W. Kimball, ¿no? Ajá, sí, creo que sí. Pero pero ese es se uno, llama el milagro del perdón. pero prohibidísimo lo teníamos. Porque Sí, es que tiene unas ideas también de que. Pero lo escribió un profeta. Sí. Entonces no necesariamente es Doctrina que sea... de salvación también es otro libro. Doctrina de salvación también es totalmente prohibido, lo teníamos en la misión, porque hubo 2 misioneros que lo leyeron y se regresaron, dijeron, esto no es verdad, porque es muy fuerte, y no necesariamente lo fuerte es falso. Sí. Entonces... Pero cuando viene de fuentes confiables, ¿me entienden? O sea, porque es un profeta. Pero hay muchas cosas... Tiene más que ver con las cosas que tú tengas como base. Sí. Porque fíjense, o sea, eso es algo muy interesante. Porque si tú en tu interior conoces la doctrina y tienes el espíritu, no hay manera de que te puedan confundir. O sea, no hay manera. Como dices tú prefieres hacer las cosas y cultivarte desde un lugar seguro. Y no, o sea, no vas a arriesgar como que esa tranquilidad que tú sientes cuando estás en tu lugar seguro, porque es algo, no te lo puedo discutir, que el espíritu se siente muy bien cuando estás en un lugar seguro. Entonces no vas a explorar más allá, pero a mí sí me gusta profundizar muchísimo en las cosas. A mí sí me gusta así, yo he leído esos libros que dice Carlos, de doctrina de salvación y todos esos, Sí. y hay unas ideas que es así, esto no tiene nada que ver con con la intención de la doctrina de Cristo. Y hay unos puntos que dices, wow, o sea, te ayudan a comprender esa parte. Otra perspectiva. Y yo lo hago desde el lugar o desde la posición de las perspectivas que tienen de la expiación de Cristo. A mí me gusta mucho meterme en eso porque esas perspectivas que tienen de la expiación de Cristo son perspectivas muy, muy diferentes, muy distintas. Hay un libro que se llama Teorema de Colo, que ese libro tiene un montón de principios y de cosas muy bonitas relacionadas con el plan de salvación, pero también tiene ideas así de que esto, la verdad, ni siquiera voy a hacer el esfuerzo de mantenerlo en mi mente. Entonces, es eso, o sea, es eso de que hay cosas que el espíritu te va a decir no, o sea, no. Eso era lo que No. queríamos llegar. Porque yo hablaba de un lugar seguro, no solo lo que está como... Yo siento que cualquier cosa que un profeta en la iglesia dijo es verdad. O sea, incluso las cosas que Brigham Young llegó a decir, Doctrina de Salvación, Doctrina Mormona, es un libro que a mí me gusta leer, de Bruce R. McConkie. Yo siento que todas las cosas que fueron aprobadas por 2 o 3 testigos, porque Dios dice que todo lo que sea aprobado por 2 o 3 testigos es escritura.
Y si esos libros la iglesia los publicó, incluso fue aprobado por la primera presidencia, o sea, fue verdadero, pero la iglesia tiene cambios. La doctrina nunca cambia, pero la iglesia tiene cambios. Las presentaciones en el templo han cambiado con el tiempo. Ahorita los garments han cambiado con el tiempo. Entonces, yo siento que no sea verdadero, sí o no, pero para nuestra época, esa doctrina no es no, Dios sabe que no es lo que más nos va a llegar al corazón, nos va a hacer actuar, nos va a hacer entender. Porque si se fijan, las personas antes respondían a golpes, a sacrificios, a castigos graves. Y ahorita las personas, la manera incluso, y lo vemos incluso en el mundo laboral, el liderazgo que antes se tenía en las empresas era muy distinto al liderazgo que ahora se sigue. Entonces, Dios sabe que las personas respondemos distinto en cada época del tiempo y Él va adaptando la misma doctrina, pero entregarla de una manera distinta. Y es algo que a mí me gusta mucho. Eso me lo enseñó mi presidente de misión. Que él, por ejemplo, decimos, este es el mejor pastel del mundo. Sabe delicioso, es lo mejor que vas a probar. Cómetelo. Entonces, No son maneras. aunque sea el mejor pastel más rico, así con los ojos llenos, quitándotelo, no te vas a ver tan bueno. Entonces, tal vez antes había personas o solo entendían de esa manera. Pero yo creo que todo lo que fue sacado a luz por la iglesia es verdad. Absolutamente todo es verdad. Que nosotros ahorita tal vez no lo... Y hay algunas personas que sí lo llegan a entender. O tal vez algunos dicen, no, es muy radical o no. Pero como tú dices, y lo que quería llegar era ese punto. Y de hecho tiene que ver con una pregunta que estaba ahí, de cómo saber que todo lo que José Smith hizo, y ahorita lo podríamos agregar, todos los profetas hicieron o han hecho, ¿es verdad o no? El Espíritu nos va a decir. O sea, Literalmente, sí. yo por eso les decía, yo llego a un punto en el que digo, ya no me siento bien. O sea, no se siente chido, yo ya siento que el Espíritu me está diciendo, hasta aquí. Y en ese momento te das la vuelta y lo abandonas, Ujú, porque con esas cosas no se pueden jugar. ujú, Porque, fíjense, eso es algo muy interesante. El conocimiento llega a ser un don del Espíritu Santo, así como lo es el don de sanación, el don de la fe, el don de testimonio. Todo llega a ser un don del Espíritu Santo. Entonces todos tienen diferentes dones, ¿sí? Entonces hay personas que se les va a facilitar comprender, ujú. ¿sí? Entonces esas personas puede beberse libros, y nunca va a perder el horizonte, ¿sí? Pero hay personas que de plano no tienen ese don. Entonces no te puedes meter a navegar en aguas donde tú sabes que la tienes de perder. Y muchas veces en esas cosas es donde se aprovecha Satanás. Porque Sí, en la duda. Ujú. sí, totalmente, totalmente. duda. Entonces, me acuerdo que una vez estábamos hablando en una clase de instituto de la diferencia entre las dudas y las preguntas. Las preguntas son muy buenas porque las preguntas te pueden llevar a conocer cosas, a saber cosas que de otro modo no las puedes descubrir. Pero la duda es algo muy distinto. ¿Por qué? Porque la duda viene inspirada por un sentimiento de ¿será o no será? O sea, tiene una intención muy distinta a las preguntas. Entonces, ya hablando de eso, por eso es importantísimo la inspiración del Espíritu, la revelación personal, incluso el poder del sacerdocio permite que tú tengas capacidades muy distintas a alguien que no tiene ese poder del sacerdocio. Ujú. Entonces, esto lo relaciono totalmente con nuestro tema de la restauración. O sea, todas estas cosas no pudieran mantenernos en un lugar seguro, no pudieran ayudarnos a nuestra salvación y a nuestra convicción si no vinieran inspiradas por un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el que empezamos a conocer desde el momento en que se restauran estas cosas. O sea, gracias a que estas cosas se restauraron en su momento, siendo instrumento José Smith, nosotros podemos estar desde este lugar bien fundamentados, con los pies bien puestos en la tierra, hablando de estas cosas sin perder el horizonte. Entonces eso es algo muy, muy bonito, es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque estas cosas podemos verlas desde un momento, desde una posición muy elevada. Es decir, lo analizas, pero no te tiemblan los pies.
no te tiemblan los pies. Entonces, cuando hablamos de este tipo de temas, siento que en la misión fue una base muy, muy fundamentada que nosotros pudimos desarrollar. Porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes recuerdan predicando evangelio, las doctrinas te las pone muy objetivas, o sea, muy objetivas y muy básicas. O sea, no se mete en temas así Si lees las escrituras, sí, sí están profundísimos, chidos. Si lees las escrituras, sí, sí, sí da cositas chidas. pero Igual predicando predicaron, evangelio, Sí. Ya hay uno nuevo, claro, sí, pero predicando evangelio. Ya estás Y viejo, güey. yo lo sé, pero es eso. Ya trataron así lecciones. Pero es eso, o sea, lo que yo les quiero transmitir es que si las cosas las haces desde una posición inspirada por el Espíritu, eso te va a elevar sobre cualquier tipo de intención que tenga Satanás contigo. Cortamos porque Charlie empezó a decir unas cosas que no. No es cierto, no es cierto. Mira, hasta rojo. No sé. No, la verdad no. La verdad no, y Dios sabe lo que es verdad. Está bien. Bueno, continuando con lo que Iván dijo, ya nada más para terminar. Porque Charlie ya se quiere ir. Es que hay pizza y se está enfriando y ya se me está apagando el cerebro. Pero va a haber más episodios. Entonces, yo les comentaba eso de que me dio, de que yo dije como que ya, una vez íbamos Santa Ana, Chautempa. Nosotros vivíamos, no recuerdo, ya se me olvidó dónde vivíamos, pero ese era el área. Y es que duré ahí un mes nomás, se me olvidó. ¿Qué pasa? Pero me acuerdo que íbamos caminando yo y mi compañero, el Elder Pagaza, un compota. Y íbamos por unas fábricas, en una calle que había puras fábricas. Y de repente sale alguien, y no me acuerdo si él nos habló o nosotros le hablamos, pero fue una plática así como la que empezamos a tener así, en la calle. Y era un vato que sabía, y tenía así como tintes, pues o sea, como una persona de esas que les gusta estudiar mucho. Así su físico, su personalidad, su manera de hablar era así de ese estilo. Sí. Y empezó así a hablar un chorro de cosas de que era, ni me acuerdo de que nuestra creación de Dios era algo humano basado, porque nosotros hablamos de que cuando morimos vamos a tener un descanso eterno, y eso es la fantasía de un hombre, tener un descanso eterno. Pero eran cosas que él no entendía, porque hablamos de descanso eterno de este mundo temporal, del sufrimiento temporal, porque vamos a trabajar, vamos a crear mundo, vamos a ser Dios, vamos a tener hijos. ¿Es lo que él dijo o tú? Es lo que él dijo, que íbamos a descansar. O sea, eso Ok. es lo que dicen las escrituras, pero es una incomprensión de las escrituras, porque ese descanso habla de un descanso de los sufrimientos de aquí, de que ya vamos a sufrir, pero en sí vamos a seguir trabajando, un trabajo espiritual, un trabajo de Dios. Y él decía que nuestra percepción o nuestro concepto de Dios era ¿cómo le llaman? Una proyección humana de sus deseos, de que el humano quiere descansar, eso es lo que él quiere, y para eso es lo que ve en Dios. Así un chorro de cosas acá bien intensas, y yo así lo escuché. Ya tenía tiempo en la misión, yo tenía como año y medio, casi 20 meses. Pero lo escuché y nunca me había tocado una persona así. Y era neta así elocuente, hablaba y no se equivocaba. Estaban buenos esos. Ajá, Me así. gustaban. Y mi compañero también sabía, y los dos nos quedamos acá viendo. Y nos dejaba hablar, pero eso fue lo peor, nos dejaba hablar. Eso sí. Y de repente sacó eso de la carta de Salamanca. Y decía que era una carta que José me envió, que todavía había sido falsa, y que no sé qué. Y cuando dijo eso, entró la duda, así en mí, entró duda. Y dije, la goma, ¿será cierto? Porque nunca en la vida he escuchado eso. Y luego lo busqué en la biblioteca y salió. Y dije, chin, sí es verdad. Pero no era verdad lo que él Que dijo. la carta de Salamanca también no es la que falsificó el vato que se hizo. Eso es un tema. ¡Uy! Ni me acordaba de la existencia de ese vato. ¡Hala! No me acordaba. ¿Cuál? Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Ok, a ver, ahorita después de esta. Sí. Y bueno, el chiste es que era una tontería, ya hasta se me olvidó porque la carta de Salamanca era una tontería, neta era una tontería, o sea, algo bien chafa, creo que era un sueño, algo chafísima, que hasta ya se me olvidó. De esas cosas que tú dices que mejor no vale la pena tener en la mente. Solo lo único que se me quedó en la mente es que no tiene nada que ver con lo que él dijo. Sí. Pero después de eso, me entró eso de buscar.
Y yo empecé a buscar cosas en el libro de Mormón que ocultas o más así profundas, o hasta fallos en el libro de Mormón. Yo decía, cosas así. Y encontré, porque al final todos tenían respuesta. Eso, o sea, encontré respuestas a eso. Pero cuando lo estuve haciendo, y llegó un punto en mi misión, que la verdad fue un error, que yo decía, ¿para qué estudio? Ya sé todo. Llegó un punto en el que, ya sé todo. Y en ese tiempo, o sea, la verdad, ya tenía tiempo en la misión, y todos cuando tenemos tiempos en la misión sabemos. Y aparte, tal vez, no sé, sabía un poquito más. Y muchos misioneros me preguntaban cosas, y siempre podía responder. Entonces eso alimentaba ese pensamiento erróneo que yo tenía de que ya. Tu ego. Ajá. Sí pasó. Entonces, No me pasó, pero dicen. El ego, Pero bueno, está bien. Pero no me Está bien, pero el chiste es que fue un error, y y llegó un momento en que dije, esto está mal. O sea, estar buscando eso, o sea, sentir que ya sabes y empezar a buscar otras cosas. Y es algo que muchas veces podemos caer porque decimos, tenemos una base, lo que tú decías, y sí tenemos una base muy sólida, pero cuando pensamos que ya es suficiente, lo que dice la escritura es que le será quitado lo que tuviera. Al que cree que tiene suficiente, le será quitado lo que tuviera. Amén. Entonces, es algo que muchas veces, y esto lo comparto para que los que lleguen a estén en algún momento así de que digan, y sobre todo eso pasa con hermanos mayores. Conozco algunos hermanos ya que tienen tiempo en la iglesia, que les fue muy bien la misión, que tuvieron muchos llamamientos, que grandes dicen como que, pues ya, ¿no? O sea, ya. Y o se enfrían o empiezan a buscar cosas que hacen que se enfríen. Entonces, yo creo que siempre debemos de mantener esa humildad y saber que la neta no, o sea, nunca vamos a saber todo, nunca, 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 nunca. Y cuando nos confiamos se nos quita lo que sabemos. Entonces, Sí. eso Es era lo que quería contar. incluso en el conocimiento hay un propósito. Y eso es algo también muy interesante. Cuando el conocimiento viene de Dios, tiene un poder en el interior. Y ese poder es el que te hace. No sé si ustedes recuerden los frutos del Espíritu que te hacen sentir paz, amor, benignidad, mansedumbre. Eso viene porque ese conocimiento está teniendo un poder en ti. Entonces, cuando el conocimiento no viene inspirado por el Espíritu o no está inspirado por las intenciones verdaderas, solamente es conocimiento. Solamente es una información que tú tienes en el cerebro y no va a tener ninguna influencia en ti. Entonces, eso es algo también que es como la intención de que se aprenda por medio del Espíritu. Que esas cosas tengan un efecto en tu interior. Que no solamente sea rellenito ahí que se va quedando en tu memoria. Que no sea solamente, eso es muy bueno, conocer de las cosas. Incluso hay personas que es una pasión que tienen. Filántropos les llaman. ¿Qué cosa? Las personas que les gusta aprender de tener mucho conocimiento. ¿Eruditos? Eruditos. Entonces, y les digo, o sea, es algo muy, muy bueno el obtener conocimiento. Pero cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos cosas relacionadas con los designios de Dios, el conocimiento tiene que tener un propósito. Y es un propósito un poquito más elevado que lo común, lo que conocemos. Entonces, yo siento que por eso el Señor siempre ha inspirado que centremos nuestro estudio en cosas como el Libro de Mormón, como Nuevo Testamento, porque a pesar de que son cosas que ya conocemos y podemos ubicar muy fácilmente, son cosas inspiradas por Él. Entonces, tienen un efecto distinto en el alma que cualquier otra cosa. Por eso dice que el Libro de Mormón es el más correcto de todos los libros sobre la tierra. ¿Por qué? Porque esa rectitud que tiene el Libro de Mormón inspira el corazón de los hombres
a que se centren en esa fuente de rectitud que es Cristo. O sea, esa es la objetividad del libro de Mormón. La objetividad del Nuevo Testamento, los 4 evangelios son poderosísimos y son cosas así como que muy, muy sencillitas que todos conocemos, que todos podemos ubicar, pero ahí es donde está el poder, en las cosas pequeñas y sencillas. Correcto. Gracias, Ivancillo. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo tú, Charlie? No, pues solo es como un dato curioso. O sea, cuando mencionaste lo de la carta de que no es Salamanca, es Salamandra. Salamandra. En realidad, eso sí, pues, no voy a mencionar mucho. Si quieren aprender un poquito más de eso, porque no voy a compartir más, pero se llama en temas de la historia de la iglesia, se llama las falsificaciones de Hoffman, si quieren saber un poco más de eso. Pero a grandes rasgos, la carta de Salamandra fue uno de esos documentos que Mark Hoffman falsificó con una tremenda exactitud y que al final la iglesia adquirió y bueno, muchas personas decían que no era falso y que solo la iglesia está mintiendo y eso es lo que se le conoce como la carta de Salamandra, que en realidad pues solo fue todo un invento de Mark Hoffman con el afán de pues conseguir dinero. Entonces sí, lo que contiene es totalmente falso. Eso solo es un comentario de dato curioso. Es todo. Específico de las Pero palabras de Charlie. Explica más, Les Charlie, voy ya a- nos dejaste, ya nos dejaste. Ya está. Pero ahí. les voy a dar, solo les voy a dar este. no me voy a quemar las redes, obviamente no. Pero aquí, cuando apaguemos esto, voy a compartir lo que yo pienso. La pregunta que yo tenía, no la voy a compartir aquí, pero aquí vamos a rebotarla y vamos a ver qué sale de aquí. Pero si lo quieren, comenten, lo quiero. El Charlie nomás está aprendido. Está bien. Dice, no les voy a decir nada más, pero miren, este vato falsificó un chorro de cosas, es un chorro de billete, pero no se va a contar. Les voy a contar solo. Hizo más o menos unas 50 falsificaciones, donde 7 se las vendió a la iglesia. No se menciona montos específicos, no se menciona que fue pago en efectivo, o no necesariamente en efectivo, sino por otras cosas, bien. Más o menos en ese momento creo que fueron como unos $60,000, convertido a hoy son como $400,000 que la iglesia pagó. Y la iglesia adquirió otros 43 documentos de él. No se menciona tampoco efectivo, se menciona que se hicieron trueques o donaciones. No se menciona más. Bajo un artículo de LA Times, el periódico de LA. Los Ángeles Times. Y sí, le vendió muchos documentos a la iglesia. Y Pero eran falsificaciones como de cosas que José Smith hubiera dicho. sí, cartas, falsificaciones como de escrituras perdidas o de, ¿cómo se le llama cuando es más de un mandato? Que al final de Doctrina y Convenios hay 2. Las declaraciones oficiales. Declaraciones oficiales o, ajá, como tipo a ese nivel. Okay. O conversaciones muy en corto de que entre ciertas personas, pero José Smith u otros líderes pues bastante famosos. Okay. Pero o sea, su nivel de falsificación era tremendo, porque historiador o que persona que lo certificaba, persona que llegaba ese documento, él daba el visto bueno, o sea, que era totalmente verídico. ¿Y cómo supieron que no? Nos supieron que no, pues Dios les dijo. ¿Cierto? Pues sí. Eso no, sí, pero creo que no sé si lo torcieron en otra cosa. O sea, porque no solo le vendió la iglesia, o sea, él hacía tranzas a muchas personas, Okay. entre ellos la iglesia. No sé, no recuerdo muy bien si lo cacharon porque fue algo dentro de la iglesia. Uno de sus escándalos externos, pues dio, creo que la palabra es obviedad, a que los demás, sus demás trabajos también eran falsos. Porque después se hicieron
Esto fue entre 1970 y 1980. No recuerdo bien si se supo que era falso en ese momento, o ya con el paso de los tiempos la iglesia empezó a nuevamente darle la vuelta y dijo, no, esto sí no es verdad. De hecho, aquí creo que lo tengo. ¿Cómo se descubrió? Aquí está. Investigaciones forenses demostraron que los documentos usaban tintas modernas y papel tratado artificialmente. Hoffman después confesó que había falsificado los documentos. Bueno, él cometió asesinato, tuvo una cadena perpetua y también se le conoce el caso conocido como Hoffman Bombing Case. Y la iglesia ya no ha mencionado más sobre esto, pero me llamó mucho la atención. Okay. Son como datos curiosos. Excelente. Si ustedes han visto en algún momento La Cotorrisa, es como los quioñedatos. Que son hasta el final. Quioñadatos. Pero sí. Los últimos datos. Solo lo recordé por lo de nuevamente la carta Salamandra. Sí. Pero sí, eso es todo de mi parte, Joaquín. Pues muy bien. ¿Tú Ivancillo, quieres decir algo? La verdad, yo solo quiero decirles que hay cosas que solamente ustedes van a descubrir, y guíense mucho por los sentimientos de su interior. Si ustedes están interesados en conocer más de Dios, en conocer más de su amor y relacionarse con Él, pues búsquenlo. Búsquenlo tanto con misioneros como los que andan predicando, como los que fuimos, camisa blanca, corbata, un gafet, irreconocibles. Si ustedes también tienen la intención de saber más de Dios, pues lean la Biblia y acérquense poco a poco, empiecen a acercarse y se van a dar cuenta que en cualquier momento van a encontrar, el que busca encuentra. Entonces, solo eso. Añadiendo a lo que compartió Iván, como lo están viendo en YouTube en este momento, si les sale el anuncio de venir a Cristo, píquenle que quieren la visita a los misioneros. Ya ponen sus datos y ya solitos van a contactarlos y van a llegar a su casa. Pero en general, me imagino que esto es cierre o no es cierre. Sí. Es cierre. Entonces, hay una escritura. El que ya se quería ir. Hay una escritura que yo tengo marcadas mis escrituras por temas. Y el tema naranja es Espíritu Santo. Entonces, solo de las decenas de escrituras que pudieron haber tocado de este tema, pues salió esta que la verdad yo siento que queda muy acorde y en tono a lo que hemos hablado el día de hoy. Y yo no creo en las coincidencias. Sé que de alguna manera, pues como dicen, se dice la frase, cuando quieres hablar con Dios, haz una oración, pero cuando quieres que Dios te hable, pues lee las escrituras. Entonces, de cierta manera es como si Dios y Jesucristo nos dijeran estas palabras con esta invitación y este mensaje que es en Alma 5, 45 y 46. Dice, y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí os testifico que yo sé estas cosas de que he hablado, que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. Y nos invita a lo siguiente. Dice, he aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. La invitación es que no solo se queden con esto, sino que pues hemos escuchado siempre esa frase de la fe mueve montañas. En Santiago se nos dice que la fe sin obras es muerta. Pero esa frase de la fe mueve montañas, me gusta complementarla imaginando, y un compañero decía, sí, la fe mueve montañas, pero no me sorprendería que Dios me diera una pala y una carretilla para poder moverla yo mismo. Dios nos va a dar siempre las herramientas, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la guía, nos va a decir cuál montaña, pero si no ponemos de nuestra parte, pues esa montaña no se va a mover, aunque digamos que tenemos mucha fe.
Y aquí dice, yo pregunté, yo ayuné, yo oré. Entonces, háganlo. Pregunten a Dios si todo esto de lo que hemos hablado es verdadero, si la restauración realmente existió, si ustedes deben de fortalecer más su testimonio, su conversión hacia estas cosas. Y como dice aquí, yo les puedo testificar que yo las sé porque el Espíritu del Señor me las ha manifestado, porque he podido sentir sus frutos de gozo, de paz, de sentimientos que solo Él nos puede dar. Y si lo hacen, sé que sí o sí van a recibir esa respuesta, como lo hablamos al principio de este capítulo o de la primera parte, no sé cuál, si hay primera, segunda o tercera parte de este largo podcast, pero la fe es esencial. Pidan con fe, no solo de pedir, sino también de lo que van a recibir, van a actuar. Entonces, esa es mi invitación y con lo que yo finalizo, que sé que todo esto es verdad. Y sí. Pues muchas gracias, Iván, Charlie, por venir. La verdad, siento que fue un episodio muy, muy divertido, espiritual, todo, la verdad. Estuvo muy bueno y puede haber más con estos invitados aquí. Ya sacó todo. Ya me acabé todo. Y sí, gracias a ustedes los que nos están viendo. Y quise, si se fijan, no está Jairum ni Joseph, que fue con los que empezamos esto, y que iban a venir hoy, pero no. Entonces, próximamente van a estar. Y Iván ya la segunda vez. Charlie, ojalá nos acompañe seguido también. Entonces, pero estuve, y también Joseph y Jairum, estuvimos recibiendo comentarios de algunos de ustedes que les gustaría que siguiéramos haciéndolo. Que siguieran. Yo personal, alguien de mi familia que está años inactiva, me dijo que se sentía, o sea, que le gustaba que yo hiciera eso, que no, ella tuvo una mala experiencia con la iglesia, entonces me dijo que esto le hacía como seguir creyendo un poco, que era bueno. Entonces, es bueno realmente, y ya nada más para terminar, creo que es algo que nunca había hecho en algún episodio, pero yo les quiero compartir ese testimonio del que hablamos, y primero que nada, Dios está vivo. Dios y Jesucristo están vivos, literal. Están vivos y los aman, y nos aman a todos, sin prejuicios, sin restricciones, sin nada. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos. Como dice Charlie, a veces queremos que Él nos dé la mano y Él nos hable y Él nos agarre nuestra mano y se la ponga Él solito. Pero pues, realmente nosotros debemos de demostrarle algo antes de que Dios nos dé un testimonio. Y yo les testifico que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra. Y tan fácil como preguntar. Lo difícil es aceptar cualquier respuesta que venga. Entonces, gracias a todos. Los queremos mucho. Denle like, comenten. Lo quiero para que Charlie nos saque esa información. Esa información. Y nos vemos. Hasta la próxima.